Pues en el día de hoy tenemos tres recursos. La primera es la señora Coralí Pacheco Valcarcel. Obtuvo un bachillerato en gerencia de oficina de la UP Río Piedra. Es mediadora certificada por el negocio de métodos alternos para la resolución de conflictos del Tribunal General de Justicia. Llevó 26 años en el recinto, donde ha estado 16 años ejerciendo las labores de la procuradora estudiantil. Recientemente fue escogida por los estudiantes y nombrada por el rector para desempeñar las funciones de la procuradora estudiantil en el recinto Río Piedra. Nuestro próximo recurso es el Dr. Julio Rodríguez. Es catedrático de la Facultad de Educación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Pertenece al Departamento de Fundamentos de la Educación, donde imparte cursos sobre evaluación, investigación y estadística. Obtuvo un bachillerato en Ciencias Naturales con concentración en Química y Matemática en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Obtuvo una maestría y su doctorado en Estadística de la Universidad de Rutgers en New Jersey. Se desempeñó como investigador asociado en el Duke Educational Testing Service de Princeton y como profesor adjunto de estadística en la Universidad de Princeton en New Jersey. Preside el Comité de Redactores de la Prueba de Certificaciones de Maestro, los PCMA, y es asesor del College Board de Puerto Rico y América Latina. Coordinó la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, o EAE, en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico desde 2005 al 2015. Líneas de investigación evalúan el aprendizaje estudiantil y módulos estadísticos. Nuestro último recurso es el Dr. Luis Joel Donato, director Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia, LabCAD, UPR Recinto de Río Piedras. El Dr. Luis Joel Donato completó un bachillerato en Sistemas Computarizados de Información y el grado doctoral en Psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Desde 1995 se desempeña como director del Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia, LabCAD, en UPR recinto de Río Piedras. Además, funge como enlace del apoyo al docente en la plataforma Moodle. Es miembro de la Cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de Educación para la Paz en la UPR Río Piedras. Sus intereses giran en torno a la virtualidad y construcción de la realidad, en la integración de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las transformaciones de la vida cotidiana hacia la tecnología. Ahora, podemos comenzar la presentación. Okay. Solo, Julio, creo que estás en mute. Sí, gracias, Joel. Bien, lo primero es, ¿me escuchan y si están viendo la presentación? Sí, a ambos, doctor. Ok, pues muy buenos días, Julio Rodríguez. Voy a estar con ustedes, la procuradora, ¿verdad? Coral y el licenciada y el doctor Luis Joel Donato en este webinar, que es una repetición, aspectos éticos y problemáticas en la evaluación del aprendizaje y la relación estudiante-docente. Es un placer para mí compartir con ustedes algunos aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con la ética en la evaluación. Vamos a estar en alguna medida conversando con la procuradora y con el doctor Donato sobre algunas problemáticas que se presentan en el recinto, en diversos, ¿verdad?, foros, como por ejemplo las redes a nivel de estudiantes con la Procuraduría, de profesores con Joel Donato, ¿verdad?, etcétera. Así que vamos a estar viendo algunos de esos aspectos éticos y problemáticas. Voy a comenzar hablando un poco de los objetivos. Vamos a analizar y discutir aspectos éticos, situaciones durante este proceso de evaluación presentadas por docentes, ¿verdad?, del recinto,
y estudiantes conversar sobre planteamientos de la comunidad universitaria con relación a la evaluación en los cursos y a ocultar posibilidades de cómo podemos manejar estas situaciones, tanto presencialmente como en línea. Para comenzar, la evaluación en el proceso educativo es un proceso continuo, sistemático, que nos permite determinar en qué medidas se están cumpliendo los objetivos de la enseñanza que nos hemos propuesto, y debe constituir ese elemento de retroalimentación y dirección del proceso docente educativo, de tal manera que podamos hacer el mismo más eficiente. En otras palabras, yo voy a estar en un proceso de recoger información continua y sistemática mediante una diversidad de técnicas que utilizamos en la sala de clase, y mediante el análisis de esa información se pretende darle dirección al proceso de enseñanza-aprendizaje y hacerlo más efectivo. Estamos en un proceso en que formulamos juicios de valor mediante la interpretación de esa información. Esa información, lógicamente, se le presenta al estudiante al inicio del curso, se establecen unos criterios claros, ¿verdad? Se discute con los estudiantes, se llega a consenso sobre esa información, y nos tenemos que, ¿verdad? Estar claros en que la misma debe ser válida y confiable, y que refleje o describa la realidad que se da en esa sala de clase, que sea bastante fiel a los procesos metodológicos y las estrategias de enseñanza que se siguen en la sala de clase. De esta manera, ¿verdad?, serán más atinadas esas decisiones que podemos asumir con relación a la ejecución del estudiante. Por eso es que la misma debe ser permanente y sistemática. Así que en la medida en que yo tenga un proceso bien definido, con unos instrumentos bien diseñados que reflejen ¿verdad?, ese aspecto de validez en el diseño de los mismos, pues se podría asegurar en cierta medida que las decisiones que yo tomo con respecto a la calidad del trabajo del estudiante son acertadas, ¿verdad? Y eso es un aspecto que le compete bastante al docente. Algunos principios éticos en la evaluación del aprendizaje son esas reflexiones abstractas que nosotros desarrollamos en nuestro quehacer docente, de tal modo que nos ayuden a guiar, que nos orienten y nos guíen en nuestras acciones, específicamente, ¿verdad?, las relacionadas a la evaluación estudiantil. Así que en cierta medida cada docente desarrolla unas visiones particulares, unas filosofías, ¿verdad?, que guían las acciones en la sala de clase. Cuando nosotros estamos evaluando en la sala de clase, tenemos que formularnos unas preguntas. En muchos casos, ¿verdad?, tenemos que contestar la pregunta: ¿cómo yo evalúo al estudiante? Y cómo se evalúa al estudiante, pues es un proceso que, de acuerdo a las cartas circulares del recinto, hay que discutirlo con los estudiantes. Se supone que en esos primeros días de clase se le presenta el prontuario y se discuten las maneras en que se va a evaluar. El estudiante lo debe tener claro desde el inicio. La segunda pregunta podría ser: ¿es ético el sentido o la finalidad que le damos a la evaluación? ¿Cómo yo sé que es ético, verdad? Y eso lo vamos a estar viendo hoy. ¿Somos éticos? ¿Actuamos con valores éticos cuando evaluamos a nuestros alumnos? ¿Cómo debería ser una evaluación auténticamente ética en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Esas son preguntas que van a estar, ¿verdad?, un poco, básicamente, a ser trabajadas en este conversatorio en la medida de lo posible. Algunos principios éticos fundamentales en la evaluación que presenta la literatura y algunos teóricos de la educación y evaluación, en este caso expresados en un texto de la doctora María Medina y la doctora Ala Verdejo sobre evaluación del aprendizaje, se mencionan 6 principios éticos: beneficencia, no maleficencia, autonomía,
justicia, privacidad e integridad. Estos principios éticos, todo docente debe conocerlos porque inciden en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en el proceso de evaluación. Con respecto a la beneficencia, lo que plantea ese principio es que esas prácticas evaluativas deben mejorar el aprovechamiento de los estudiantes, se hacen para mejorar el aprovechamiento y por lo tanto lo que se practica debe redundar en el bienestar de los estudiantes. Debe existir un compromiso para facilitar el aprendizaje adecuado de los estudiantes porque realmente cuando uno analiza esa evidencia cuantitativa que generalmente es, ¿verdad? La valoramos, la medimos, pues nosotros nos dan una información de cuán bien están los estudiantes con relación a los propósitos, ¿verdad? O los objetivos educativos que yo me propuse lograr en esa área temática, en esa unidad. Y entonces, pues, uno se cuestiona, ¿verdad? ¿A qué se debe que mis estudiantes no están obteniendo puntuaciones buenas? Déjame ver cuáles las áreas de más dificultad que se presentan en esta unidad, para yo poder tomar decisiones y mejorar el proceso de enseñanza. Así que las prácticas evaluativas, ¿verdad? que se desarrollan en la sala de clases van dirigidas a beneficiar al estudiante en términos de hacer una apreciación adecuada de esa información que me dan los instrumentos que yo desarrollé. El segundo principio ético es no maleficencia. Las prácticas evaluativas no se pueden utilizar para hacer daño, ¿verdad? Y ya que muchas acciones evaluativas pueden tener efectos traumáticos permanentes en los estudiantes. Algunos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que los docentes del recinto o los docentes del sistema universitario tengan prácticas evaluativas que pretendan hacer daño, pero hay que reflexionar sobre eso, ¿verdad? Uno no utiliza la evaluación para penalizar. La evaluación simplemente se usa para tomar decisiones en la marcha para mejorar los procesos de enseñanza. Ese es el propósito del proceso evaluativo en el ambiente educativo. El próximo es la autonomía. El principio de la autonomía a lo que se refiere es que a cada estudiante se le debe proteger su derecho a estar informado de lo que conlleva el procedimiento de evaluación en el cual participará. Por eso hay certificaciones institucionales que le dicen al docente que tiene que compartir al inicio del semestre cuál va a ser el proceso evaluativo que se va a llevar a cabo en su sala de clase. Hay estudiantes, por ejemplo, que me dicen, profesor, y cuando un profesor da una prueba sin avisar, un examen sin avisar, yo le digo, bueno, el profesor sí al inicio del curso se comunicó con los estudiantes y le dice, en este curso se van a dar pruebas sin avisar, porque yo quiero cotejar, ¿verdad?, comprobación de lectura si ustedes están leyendo. Pues ese profesor informó al estudiante sobre esa prueba, ¿verdad?, sorpresa. Te lo avisó, así que cumplió con el principio de autonomía. Si no te lo avisó al inicio y lo hace como una práctica, podría caer en el no maleficencia, ¿verdad? O sea que uno tiene que proteger ese derecho a la persona que va a ser evaluada a estar informada, aunque usted vaya a dar exámenes o pruebas sin avisar, ¿verdad? Eso tiene que ser avisado con anticipación, para que usted entonces, ¿verdad?, no vaya a ser llevado a otras instancias institucionales. Asegúrese de que usted ha avisado al estudiante todo su proceso evaluativo. Otro principio es el de justicia, es el dar a cada uno lo que corresponde, proveer igualdad de oportunidades en esa sala de clase. Los estudiantes no aprenden todos de la misma manera, tenemos una diversidad bastante amplia en este recinto. Estudiantes que ¿verdad?, tienen algunas áreas de necesidad especiales y a las cuales hay que hacerle unos acomodos. Así que usted tiene que revisar esos acomodos que aparecen en portal. Usted está ¿verdad?, autorizando que va a ser el acomodo porque usted está firmando un documento, sometiendo un documento
a la instancia de que usted va a hacer unos acomodos. Así que eso usted tiene que cumplirlo porque tiene que cumplir con la ley ADA, que es una ley que se requiere en todo ambiente docente. Y hay que, ¿verdad?, cumplirlo. O sea, si no, usted estaría faltando a un aspecto ético esencial, que es proveer igualdad de oportunidades, considerar esas diferencias individuales, esas áreas de necesidad, esas excepcionalidades que presentan nuestros alumnos. Y si tiene que hacer un examen y darle tiempo y medio, tiene que proveer ese espacio en la, ¿verdad?, en la plataforma que usted esté utilizando. Tiene que asegurarse de que cuando usted le impone un horario en Moodle al examen, recordar que si usted tiene 2 estudiantes que le tiene que dar tiempo y medio, asegurarse que para esos 2 estudiantes hay un acomodo. Esto es importantísimo. Eso a veces se violenta mucho y los estudiantes se quejan, ¿verdad?, de que el profesor no me dio el tiempo adicional que yo requería para esta tarea. La privacidad, que es el derecho que tienen los estudiantes de que sus expedientes académicos y cualquier otro material relacionado con su evaluación no sea del dominio público, es importante también que se considere. No se puede, digamos, enviar un correo electrónico a los estudiantes con las notas de todo el mundo. Precisamente yo doy este curso de evaluación ahora este semestre. Tengo estudiantes, ¿verdad?, aquí en la universidad presenciales y otros que están en sus casas, en sus hogares o en sus espacios. Y estaba presentando esta semana este componente ético en el curso y varios estudiantes me comunicaron, profesor, el semestre pasado una profesora le envió la nota a todo el mundo, o sea, yo vi la nota de mis compañeros y yo le dije, pues la profesora está violentando un estatuto federal, que es la ley FERPA. La ley FERPA, ¿verdad? La enmienda Buckley dice que las madres y los padres, esto es, ¿verdad?, un resumen, tienen el derecho a revisar los registros o expedientes oficiales de sus hijos y deben consentir para que la información recopilada se revele a otras personas o agencias. Este derecho de consentir se transfiere con exclusividad al estudiante una vez cumple los 18 años. Así que esta ley entiendo yo que no, ¿verdad?, no le va a permitir a un profesor que, por ejemplo, ponga en un bulletin board las notas de los estudiantes. Antes, yo recuerdo cuando yo estaba en ciencias naturales, yo me gradué de química, en el tiempo que yo estudiaba en ciencias naturales, los profesores ponían las notas de los estudiantes de todas sus secciones en los bulletin boards y todo el mundo iba y veía la nota de uno más la nota de todo el mundo, ¿verdad? Así que la gente se enteraba de la nota de todos, porque era uso común en naturales. Eso se fue eliminando, ¿verdad? En un momento le escribían el nombre completo, el apellido, y en otros momentos escribían el número de estudiante, ¿verdad? Que también es incorrecto. Así que eso es importante que se conozca, porque hay profesores que posiblemente no lo hacen con mala intención, pero sí, ¿verdad?, presentan a los demás estudiantes o se lo leen en el salón, ¿verdad? Yo recuerdo un estudiante que me dijo una vez que el profesor no discutió las notas, pero discutió la distribución de notas, ¿verdad? Y entonces al decir la distribución de notas había una F. Y hizo un comentario bien despectivo sobre esa ¿verdad?, la persona que sacó F. Pues imagínense cómo se sentiría ese estudiante que fue esa única F, ¿no? En vez de indagar la razón por la cual ese estudiante sacó F, sin tener que revelar esa información al grupo. Yo pienso que lo que uno debe centrarse es en el estudiante, ver cuáles son las áreas de necesidad que tiene el estudiante, a ver cómo uno las puede atender, y no utilizar esa información para denigrar a un ser humano, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado cómo nosotros usamos esa información de nuestro proceso evaluativo. Y lógicamente, otro de los principios, el de integridad, que es la convención profunda de lo que está bien, de lo que está mal. Y este aspecto ético de integridad implica ese comportamiento consistente, ¿verdad?, íntegro, de rectitud total e incorruptibilidad, que implica tanto al docente como al estudiante. ¿Por qué? Porque
¿verdad? A veces aquí hay un código de honestidad académica que es esa responsabilidad contraída en todo el quehacer académico, que no se puede recurrir al engaño, el fraude, la mentira, la usurpación. Quiere decir, ¿verdad?, que nosotros tenemos que comunicarle al estudiante que él debe presentar su trabajo, debe ser el suyo, no debe incurrir en procesos de deshonestidad académica, como podría ser copiarse de una prueba, o tarea de otro estudiante, permitir que otro se copie, contestar una prueba por otro estudiante, comprar trabajos, ¿verdad? Muchos estudiantes compran trabajos y los entregan como propios, usar texto o copiar material de una fuente sin dar crédito a los autores, entregar un trabajo en una clase que se entregó en otra, eso se conoce como autoplagiarse, ¿verdad? Robar exámenes o documentos oficiales, escribir fórmulas en distintos, ¿verdad? Por ejemplo, en calculadoras u otros artefactos. Hay que comunicarle al estudiante también su compromiso con la honestidad académica, ¿verdad? Y el recinto tiene una política sobre eso. Así que estos principios son, ¿verdad? Le dan forma a los docentes de tal manera que uno debe conocer cuáles son las obligaciones, los esfuerzos, los intereses, necesidades de aprendizaje de los estudiantes y cuáles son las expectativas. Y para eso uno tiene que hacer un buen uso de la información que se recopila en los instrumentos que se desarrollan para recopilar información sobre el aprendizaje del estudiante, para poder atender esas áreas de necesidad que se van dando, ¿verdad? Y que suscitan en la sala de clase. Debemos manejar la información, los datos y procedimientos de forma confidencial. Eso es un compromiso entre el estudiante y usted. Usar esa información, esos datos y descripción de las actividades solo para los propósitos requeridos, que son mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Controlar cuidadosamente las notas y los reportes personales y destruir información personal específica después de haberse utilizado. Miren, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estábamos aquí presencialmente, una profesora un día decidió poner una mesa en el pasillo, uno de los pasillos de la facultad, y ahí colocó una nota que decía trabajos de los estudiantes, favor de recogerlos. Y los colocó afuera de su oficina. Y pasaban estudiantes, ¿verdad? Que no eran los que tenían que recoger el trabajo y se lo llevaban. Y yo le dije, mira, tú no puedes hacer eso, tú no puedes exponer los trabajos de tus estudiantes en un pasillo porque tú no sabes quién se los va a llevar, ¿verdad? Y ese trabajo que hizo ese estudiante, que a lo mejor fue excelente, otro estudiante lo puede presentar en un año subsiguiente. Además, ese trabajo es del estudiante, es confidencial la nota, ¿verdad? No hagas eso, esa práctica no la debes seguir haciendo. Así que tenemos, ¿verdad?, que tener mucho cuidado con algunas de las acciones que nosotros hacemos a veces sin saber. Proporcionar atención independientemente de consideraciones de raza, color, creencia, género, preferencia sexual, nacionalidad, estado civil, creencias políticas o religiosas. Cumplir con las pautas y la función como evaluador acordadas de antemano. O sea, si usted desarrolló un esquema de evaluación al inicio, usted se tiene que circunscribir a ese esquema de evaluación. Usted no puede alterarlo, ¿verdad? Porque eso fue un contrato, en muchos casos verbal, que usted vino con el estudiante y con el grupo. Así que usted no lo puede cambiar. Tiene que, pues a lo mejor el año que viene, pero usted no puede añadirle, ¿verdad?, trabajos adicionales que impidan que el estudiante pueda ejecutar adecuadamente, no solo en su curso, sino en otros. Y participación en la evaluación de su propia evaluación. Quiere decir que una de las razones de la evaluación del aprendizaje es que el docente pueda reflexionar sobre su propia evaluación, o sea, sobre cómo yo me conduzco como docente, cómo yo soy como docente, estoy impactando al estudiante de forma adecuada, estoy atendiendo las necesidades de los estudiantes, estoy siendo, ¿verdad?, un comunicador efectivo. Esas serían algunas pautas éticas para docentes. Es una sugerencia que da la literatura y muy humildemente se las presento a ustedes. Así que con esto finalizo mi presentación en la mañana de hoy.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí le comento Sí. que Lisa Ortega sí dio 2 comentarios. Era que el daño ocurre cuando la rúbrica no tiene sentido o relación con los objetivos o expectativas. Eso es cierto. Lisa Ortega, ¿podría abundar un poquito más sobre ese comentario? Que me parece. Sí, buenos días. Simplemente estaba afirmando lo que ya usted estaba comentando en esta cosa de el daño o trauma que puede causar a un estudiante cuando es evaluado injustamente, y eso usualmente ocurre cuando hay unas expectativas y objetivos, pero Se cortó la comunicación, no sé. No sé si escucharon toda la presentación. No, Sí, acá sí, se cortó también, sí. Ok. Porque me parece interesante lo que estaba diciendo, ¿verdad? La docena. ¿me pueden escuchar ahora? Sí. Sí. Ok, quité los audífonos, es que tengo el cablecito medio Oh, dañado, así que estaba simplemente, ¿verdad?, afirmando lo que ya usted estaba discutiendo, que cuando hay unas expectativas u objetivos, pero la evaluación no está alineada a eso, entonces ocurren molestias y ese daño o trauma en el estudiante porque no ha habido una evaluación justa, porque no, simplemente no está alineado a lo que a esos objetivos o expectativas del curso, que a veces se hace ¿cómo es? Sin intención, ¿verdad? Por eso es importante que el docente tenga una rúbrica que la pueda poner justo al lado de su prontuario, y esos objetivos que vayan ahí exactamente. Si este examen cubre este material y se espera esto, pues en la rúbrica debe ponerse bien claro y qué puntuación va a obtener el estudiante cuando cumpla con cierto grado de su trabajo. exacto. Sí, existe una, a veces, no sé, negación de los docentes a compartir la rúbrica, porque entienden que la rúbrica le va a decir el resultado no, la rúbrica lo que hace es que es una guía que le dice al estudiante, mira, si tú quieres llegar a un nivel de excelencia en este criterio, tú debes hacer tales o cuales acciones, ¿no? No le está diciendo cómo hacer la acción, le está diciendo, mira, tú quieres en redacción, por ejemplo, en la parte de lingüística, estos son los elementos para llegar excelente, para ser bueno, para ser regular. Y el estudiante se sabe, o sea, sabe qué es lo que se espera de él en esa tarea. Le da dirección. Si uno va a dar un examen y uno va a hacer un examen mixto, ¿verdad? De objetivo y subjetivo, uno debe decir al estudiante cuál es el área que va a preguntar en la parte objetiva y cuál es el área que va a preguntar en la parte subjetiva. Eso no le dice al estudiante la pregunta. Es una responsabilidad del docente, ¿verdad? Llevar la información clara al estudiante para que ellos puedan también decidir cómo van a estudiar para ese examen, cómo se van a preparar. Así que yo no creo, ¿verdad?, que haya ninguna excusa para uno no compartir información vital, y la rúbrica es una de ellas. O sea, las rúbricas ayudan mucho a que el estudiante se autodirija. ¿Alguna otra? Dicen que yo me escucho bajito y lejos. Yo tengo el volumen a todo, no Yo, sé. por lo menos en mi caso, te escucho muy bien. Sí, A ambos, a la profesora Lisa Ortega y a ti. Sí, ok, nada. Pues nada, vamos entonces, si no hay más preguntas, podríamos entonces darle, entiendo que es la licenciada, ¿verdad? La que viene ahora. Creo que era yo, pero Ok, pues está bien, Luis, perfecto. para mí realmente da lo mismo. Claro. Ok, bien. Hola, ¿cómo están? Pues a los que no me conocen, Luis Joel Donato Jiménez, director del LabCat, como ya muy
amablemente me presentaron al principio de la actividad. Yo me voy a concentrar mayormente en asuntos desde la perspectiva docente y las herramientas en línea que tenemos. Voy a estar compartiendo pantalla en estos momentos para comenzar la presentación. Vamos a ir rapidito sobre ella porque lo que queremos es eso mismo, hacer que esto sea más una conversación, ¿verdad? Así que ¿me escuchan? Sí. ¿Todo bien? Ok, gracias. Sí. Pues seguimos. Bien, deben estar viendo la presentación, ética, integridad académica y modalidad en línea. Bien. Yo comienzo, ¿verdad? Porque en mi trabajo diario y frente particularmente a la pandemia para acá, esto se ha aumentado. Pues siempre recibo las preguntas de qué podemos hacer para fomentar la justicia en nuestro salón de clase, para evitar los problemas de deshonestidad académica, plagio, etcétera, con las herramientas que tenemos. Y la realidad es que en el recinto, ¿verdad? Pues tenemos lo que yo creo que es el problema principal, y es la necesidad de documentos institucionales. Y no es que no la haya, ¿verdad? Porque nosotros sobre honestidad académica, sobre derechos y deberes, ¿verdad? Tenemos el reglamento de estudiantes, particularmente el artículo 2.1 y el 6.2. Tenemos varias circulares, la circular 17 del 89-90 y la circular 56 del 2004 de la Oficina del Rector, que incluso hasta definen lo que es plagio, apropiación y otros elementos. Así que ya tenemos ciertos elementos, digamos, teórico-filosóficos planteados y específicos, pero yo creo que debemos terminar como institución de generar las políticas sobre integridad académica, particularmente vinculándolas a las nuevas, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Las nuevas tecnologías, porque, claro, estas circulares, estos reglamentos, pues son generales, pero como tal, ¿no? Pero deben haber unas políticas mucho más específicas. Nosotros debemos tener unas políticas claras sobre lo que está permitido y lo que no está permitido hacer no solamente al estudiante, al docente, ¿verdad? En esas dinámicas de evaluación. O sea, cuáles son los procesos, qué tipo de instrumentos yo puedo utilizar, las manifestaciones de esto, o sea, pruebas y tareas. Sabemos que pueden ser físicas, ¿verdad? En papel, o pueden ser electrónicas. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas yo puedo utilizar sobre esos instrumentos para salvaguardar o corroborar la integridad de los mismos, ¿verdad? Y vamos a hablar de algunas de estas herramientas, ¿verdad? Aquellas herramientas que sirven para detectar plagio y otras. Y claro, en el proceso pues también tiene que haber unos mecanismos de justicia y equidad entre pares, que ya, por ejemplo, pues uno de ellos que es bien claro, y ya el profesor Rodríguez lo comentó, que es el asunto del tiempo adicional cuando hay acomodos razonables, pero también cuáles son los mecanismos de esos estudiantes que se acercan a nosotros diciendo no es justo. O sea, yo estoy estudiando, yo me maté estudiando y sé que hay un grupo de personas que están tratando de copiarse, ¿no? O copiándose, en algunos casos con mucho éxito, entre comillas. Así que primero tendríamos que tener esas políticas claras, saber qué yo puedo utilizar, qué yo no puedo utilizar, hasta dónde yo puedo, porque entonces hay mucha preocupación sobre, bueno, yo puedo utilizar estas herramientas de antiplagio, yo puedo utilizar Respondus, ¿cómo lo puedo hacer? Y aunque en la mayoría de los casos la práctica y la contestación a estas preguntas es que sí se pueden utilizar, sería mucho más de mucha más tranquilidad para el docente tener
estar respaldado por documentos escritos oficiales y que no haya duda alguna. Es decir, mira, el documento tal, la política del recinto establece que cuando tú te matriculas en un curso estás aceptando incluso pues que puede haber estos mecanismos para seguir la búsqueda de la integridad en todo trabajo. Debe haber pasos específicos claros, ¿verdad? A nivel de infraestructura y demás de negociación entre estudiante y docente. Cuando hay alguna situación, ¿qué pasos puede llevar el estudiante y el docente? Y claro, tenemos algunos pasos ya establecidos, pero eso debería estar dentro de ese documento institucional, esa política de honestidad y de integridad académica, debería estar bien plasmado también. O sea, cuáles son esos primeros pasos y luego cuáles son los pasos adicionales o la estructura existente cuando hay violaciones a los acuerdos o cuando hay no acuerdos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, cuando el profesor estableció unos elementos en su sílabo y unos elementos de evaluación y te vamos a evaluar de esta forma y de momento pues aparecen nuevas cosas sin ningún tipo de previa negociación con los estudiantes. Dice, pero espérate, es que usted en ningún momento dijo en el sílabo que usted iba a estar evaluando de esa forma. O, por ejemplo, cuando ya hay una discrepancia entre profesor y estudiante, ¿cuáles son esos pasos que se pueden tomar adicionales? Como pues, por ejemplo, pues si esto no funciona, pues tú vas a ir a tal oficina en la facultad o vas a ir a donde el director o director del departamento o a algún decanato o eventualmente, ¿verdad? Pues a la oficina de la procuradora estudiantil que la licenciada Pacheco, pues ahorita nos hablará un poquito más sobre todo esto. Debo aclarar, ¿verdad? Que esto no quiere decir que el recinto pues no esté trabajando. Sabemos que en el Senado Académico hay unos esfuerzos que se están trabajando para lograr esto y de hecho hemos sido parte de algunas de las actividades que ellos han trabajado y entiendo que pues así se continuará y esperemos que tengamos ese documento más claro muy prontamente. Ok. ¿Cuáles son algunas de las herramientas entonces que en estos momentos existen? No necesariamente las tiene el recinto todas, pero para tener una idea, ¿verdad? Pues yo creo que todos hemos utilizado en algún momento los motores de búsqueda, ¿verdad? Los famosos buscadores, Google, etcétera. Leemos un trabajo de alguno de nuestros estudiantes, algo nos parece extraño, algo nos parece interesante, seleccionamos un párrafo, lo copiamos, lo llevamos a Google a ver si eso no se ha escrito en ningún otro sitio, si no aparece por otro lado, etcétera, porque pues tenemos nuestra sospecha, a veces pues infundadas, a veces muy fundadas, ¿verdad? A veces de momento encontramos el párrafo completo, copiado, sacado de un espacio disponible en la red, que no está mal, excepto que no se le hace la atribución, ¿verdad? En el trabajo del estudiante de decir, mira, esto fue una cita de tal sitio. Y entonces, pues en ese caso, pues puede interpretarse como una atribución no correcta de un trabajo de otra persona. Y ese es quizás nuestro primer nivel y rudimentariamente todo lo tenemos a la mano y lo podemos trabajar. En términos de herramientas de antiplagio, hay muchas, quizás la más conocida es Turnitin, que ha sido probada en el recinto por grupos pequeños de profesores, pero a la misma vez están ese otro montón que no vamos a mencionar, excepto quizás Urkun Original, que de hecho algunos profesores me han preguntado, oye, yo fui a mi curso en Moodle y en la tarea había algo sobre Original, ¿cómo yo puedo utilizar eso? Bueno, es un plugin que está instalado, pero no está activo en estos momentos porque se estaban haciendo también pruebas con la compañía
Y la idea de todo esto sería, y mi interés principal, es que las autoridades pertinentes en el recinto, pues en algún momento dado se llegue a una discusión y se decida para a nivel institucional o a nivel incluso sistemático, ¿verdad? A nivel de UPR completo, adquirir para el uso de todos los profesores alguna de estas herramientas que pueda entonces ayudarnos pues a no pasar el trabajo manual de nosotros mismos tener que buscar el motor de búsqueda, sino que hayan algunas de estas herramientas sólidas, ¿verdad?, que nos ayuden a entender y a analizar mejor los trabajos de los estudiantes para pasar ese primer nivel de chequeo, ¿no? En términos de proctoring, que sería otro de los elementos establecidos, aquí tenemos en el recinto y a nivel sistémico está Respondus Lockdown Browser y Respondus Monitor activos, ¿verdad? Estos son herramientas en las cuales se permite crear un examen en nuestra plataforma Moodle y entonces que el estudiante tenga que tomarlo a través de un browser especial de Respondus que se llama Respondus Lockdown Browser, que mientras está tomando el examen le impide pues ir a Google a buscar información, le impide abrir otro programa, abrir el documento PDF, o sea, tiene que concentrarse, está exclusivamente concentrado en el examen y hasta que no decide terminar el examen no recupera, ¿verdad?, los accesos a otras partes de su computadora. Al igual que el monitor, que entonces ya incluye elementos de audio y de video para garantizar la identidad de la persona que toma el examen. Por el contrario, ¿verdad? Porque en todo deporte hay dos bandos. Sabemos que existen fábricas de escritos. Y yo no las voy a mencionar, no voy a decir nada de esto, no voy a dar ideas, ¿verdad? Pero sabemos que en la red, tanto pagando como de otras formas, hay lugares donde hay monografías, donde hay trabajos escritos que los estudiantes pudieran acceder. Así que eso como dato que todos ustedes deben conocer, ¿verdad? Yo me imagino. Pero por si acaso, ahí está. Así que nosotros pudiéramos tener nuestras herramientas a la mano, pero a la misma vez, pues tenemos que estar conscientes de que la red facilita algunos procesos en este caso. Bien. Uno de los planteamientos que nos han acercado los estudiantes, nos han hecho, tiene que ver con dos cosas. Uno, la ausencia virtual del docente o la docente de los procesos de evaluación y quizás la necesidad de tener otros métodos de evaluación que no sea siempre el mismo, que no sea siempre exámenes, ¿verdad? Y demás. Y aunque independientemente de los requisitos del sílabo, del prontuario, del curso en particular, los cursos son muy distintos, quería mencionar dos cosas. Obviamente la primera, los docentes, una cosa que podemos fomentar la justicia y la equidad en todos estos procesos de evaluación, la ética a su vez, el que estemos activos en los procesos de evaluación, que no nos perdamos, que no demos un trabajo y lo corrijamos al principio del semestre y lo corrijamos al final del semestre, sino que tengamos una evaluación puntual con nuestros estudiantes. Y por otro, para evitar, ¿verdad?, esa queja con razón o sin razón de algunos estudiantes, dice, es que yo soy malo en los exámenes escritos, es que yo soy malo en los trabajos escritos, es que a mí como que este tipo de actividad como que yo soy malo o mala en esto. Dice, pues mira, pues no hay problema. En mi curso yo te voy a dar un sinnúmero de alternativas de evaluación distinta, donde yo espero que en alguna de ellas, pues, ¿verdad?, pues sea bueno, por decirlo de alguna manera. Pero a la misma vez
primero para generar una variedad, para que el estudiante no se aburra haciendo lo mismo todo el tiempo, para que nosotros no nos aburramos corrigiendo lo mismo todo el tiempo, y así pues generar un poquito esa flexibilidad de que el estudiante entienda, ok, yo puedo compensar mis debilidades mientras trabajo en ellas, puedo compensarlas trabajando en estas cosas en que soy más poder, tengo más dominio, ¿verdad? Y en Moodle nada más tenemos un montón de maneras de evaluar. Tenemos tareas, ¿verdad? Las asignaciones tradicionales, el estudiante entrega su escrito y yo lo puedo evaluar. Tenemos una actividad de bases de datos donde, pues, por ejemplo, sirve como para acumular información, ya sea tipo glosario, diccionario o para poner enlaces en la red. Y esto es un trabajo colaborativo que los estudiantes entonces pueden ir poniendo, mira, encontré este enlace en la red que tiene mucho que ver con fisión, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando hoy. O tiene mucho que ver con procesos de combatir el virus, que es lo otro que estábamos trabajando. Y así pues cada estudiante de forma colaborativa va creando una base de datos del curso. Uno puede establecer que algunos de esos términos, en la medida que se encuentren en otros lugares de Moodle, se le haga referencia a la base de datos. Automáticamente Moodle puede hacer eso y se puede evaluar. Los foros de discusión, que todos conocemos, ¿verdad? Nos proveen una herramienta de evaluación asincrónica. Yo puedo dar una tarea ahí que los estudiantes discutan entre ellos y luego yo corregir. El glosario, muy parecido a la base de datos, pero este es más como de definiciones, ¿verdad? Y es interactivo. Tenemos contenido interactivo H5P, una herramienta que permite, pues, por ejemplo, yo poner un video de YouTube y detenerlo con preguntas en los distintos lugares. Eso es una de muchas cosas que hace H5P. Y entonces, pues, si el estudiante no puede continuar el video si no contesta la pregunta correctamente, ¿verdad? Y si no la contestó correctamente, pues, tiene que volver a ver ese pedacito del video y así continuar, entre otras. La lección, que permite, ¿verdad?, generar contenido lineal, y el estudiante que conozca algunos elementos pues puede brincar a otros y demás. Tenemos también el quiz y los exámenes, ¿verdad?, que se acceden a través de cuestionario y que muchos de ustedes han utilizado. Tenemos Wiki, otro trabajo colaborativo muy parecido, ¿verdad?, como Wikipedia, es una página donde las estudiantes pueden escribir sobre un tema en particular y corregirse entre ellos. El taller, otro trabajo, este trabajo es de evaluación entre pares mayormente. Usted puede asignar trabajos escritos a los estudiantes y asignar otros estudiantes para que evalúen el trabajo de ese estudiante y viceversa, ¿no? El taller es un poquito, quizás uno de los más complejos en montar. En Moodle, no digamos complejo, complicado, pero bien útil para este trabajo colaborativo y ese asunto de la corrección o evaluación entre pares. Las herramientas de asistencia para llevar, muchos de nosotros llevamos la asistencia, ¿verdad? Y podemos ser bien creativos con un montón de otras cosas. Tenemos tareas offline. Si yo creo una tarea y digo que no me van a entregar ningún escrito ni nada activo, la convierto en una tarea fuera de línea offline y esa la puedo utilizar para evaluar y poner notas en Moodle de presentaciones orales, de drama, de simulaciones, de visitas al campo, visitas al museo, entre muchas otras cosas que se me puedan ocurrir. Así que variedad de métodos tenemos en nuestra herramienta y podemos ser creativos, inventar o combinar otros, ¿verdad? Pero quería mencionarlo, que estuvieran ahí. Terminando entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias para contrarrestar la deshonestidad académica que podemos hacer? Bueno, primero que nada, bajar nuestros niveles de ansiedad un poco, ¿verdad? Sabemos que la deshonestidad académica siempre ha habido personas que han tratado de copiar exámenes, se robaban los estarcidos, ¿verdad? Si algunos de ustedes recuerdan ese tipo de herramientas. Y hay varios estudios, entre ellos ese que les menciono ahí, del 2016, donde se han hecho estudios y dice, mira, la deshonestidad académica
en clases en línea no es más prevalente que en clases tradicionales. Es distinta, pero en términos reales no es más prevalente. Ninguna persona ajena al curso puede estar matriculado en el curso. A veces me dicen, no, mira que si matricúlame a tal persona, etcétera. No, por razones legales, por razones, leyes federales, entre otras, y por razones de privacidad, pues ninguna persona ajena al curso puede estar matriculado al mismo, y por eso es que en Moodle nuestro sistema de matrícula se hace automáticamente. Recuerda a sus estudiantes el compromiso con la integridad que firmaron en su curso. La plantilla que nosotros usamos en Moodle tiene este elemento de este feedback, esta actividad de feedback del código de honor. Y se supone que al principio del curso todo el mundo entre allí y firme, ¿verdad? Conteste las preguntas, que sí. Y de esa manera, pues ya los estudiantes tienen un compromiso con la integridad en su curso. También usted les recuerda que Moodle, para aquellos que no lo conozcan, lleva una bitácora de todos los pasos durante el examen o durante toda la actividad en Moodle. Cada vez que el estudiante entra a Moodle y entra a su curso, eso se registra. Y qué hace en su curso, en términos generales, se registra. Por eso es que todos sus pasos están entre comillas, porque no es, por ejemplo, que se registra el estudiante entró al examen y marcó la A en la pregunta 1. No, eso se registra en el examen, pero en la bitácora dice entró al examen. Y también se dice cuándo salió del examen. Y si entre medio de esas dos cosas hay entradas de ese estudiante que dicen que fue a la unidad 3 y usted le había dicho claramente que durante el examen no se podía ir a ningún otro lugar, pues ya usted sabe que ahí hay un caso para ser evaluado en posible ruptura de reglas, ¿verdad? Este estudiante durante el examen se fue a la unidad 3, hacer que no sabemos, pero se fue a la unidad 3, quizás a leer la lectura que entiende que le va a contestar una de las preguntas. Incluso usted puede conocer hasta el IP address, ¿verdad? La dirección donde se tomó el examen. Discuta o haga disponibles las reglamentaciones que ya hemos mencionado. Hay recursos y talleres tanto en la biblioteca como el SEA que enseñan a citar correctamente. El SEA tiene todo un ciclo de APA, ¿verdad? Y así hay otras actividades durante el semestre en el recinto. Creamos preguntas en los exámenes que requieran más pensamiento complejo, que no sean tan fáciles de encontrar en una búsqueda de Google, ¿verdad? No es una pregunta de sí o no, una pregunta que está en la página 28 del libro, no. Es una pregunta de aplicación, por ejemplo, donde yo no la voy a encontrar en el libro, no la voy a encontrar necesariamente en Google, porque el ejemplo es muy único, quizás muy puertorriqueño, ¿verdad? Pero lo puedo encontrar. O sea, lo puedo trabajar si conozco el concepto y me lo aprendí. Desarrollar preguntas de creación de aplicación, más o menos lo que estamos mencionando. En los trabajos en línea, en las clases en línea, tenemos el problema de que se nos va el internet o se nos va la electricidad. Y ahí tenemos, ¿verdad?, los problemas que hemos tenido en estos días con los apagones. Pues hay que recordarle a los estudiantes que tienen que avisarnos lo más pronto posible cuando van a tomar un examen o algo así y se quedan sin electricidad o sin conexión o no se pueden conectar por alguna razón. Tenemos un caso, y sé que estoy corto de tiempo, pero lo dejamos para discutir después, de un estudiante que 8 horas después apareció después de un examen diciendo, mira, el sistema me sacó, que no pude entrar y estoy aquí para que me deje el examen nuevamente. Pues ahí hay un problema, porque yo no sé si en ese proceso el estudiante entró al examen, lo copió, se salió del examen y dijo, mira, me votó, estudió 8 horas y a las 8 horas viene y me pregunta, mira, sí, ahora dame el examen, que ahorita no, pues le dice a los estudiantes, tiene que informármelo inmediatamente. A veces se te puede ir la electricidad en la computadora, pero tienes tu celular donde me puedes enviar un email, o algunos de ustedes utilizan WhatsApp y otras herramientas, WhatsApp, ¿verdad? Y otras herramientas. Limita el tiempo ventana para tomar el examen, ¿verdad? Para que la mayoría de los estudiantes lo tomen a la vez y no unos lo tomen primero y le digan a los otros que vienen después, mira, estas eran las preguntas. Muestre las preguntas una a la vez.
en la medida de lo posible, evite regresar a preguntas previamente contestadas. Si usted va a hacer esto en los exámenes, tiene que informárselo a los estudiantes. Para aquellos estudiantes que dicen, esta pregunta es muy difícil, la dejo para después, pues no la dejen, porque saben que no van a poder regresar. Así que esto tiene que estar muy claro. Muestre las preguntas al azar y las alternativas de respuesta también. Cree diferentes exámenes si entiende que eso es necesario. Cree exámenes al azar de un banco de preguntas mayor, ¿verdad? Puede tener 10 preguntas en un examen, pero esas 10 preguntas van a estar puestas al azar para todos los estudiantes a partir de un banco de preguntas de 100 preguntas que yo tengo. Y de esa manera, pues, la repetición de exámenes es muy difícil. Haga exámenes de práctica que no sean de contenido para que los estudiantes practiquen cómo se toma un examen y salgan de ese problema o esa ansiedad no académica, ¿verdad? Ansiedad de usar la tecnología. No, pues mira, haz este examen de embuste, por decirlo de alguna manera. Haz este examen de mentira solamente para que practiques. Y ya después que lo haces, pues ya vas a saber hacer un examen y no te tienes que preocupar. No copie las preguntas exactamente como aparecen en el libro de texto, no muestre los resultados hasta que la ventana del examen haya cerrado en Review Options, ¿verdad? Porque así el que hace el examen primero no tiene acceso a las contestaciones para facilitárselas a otros estudiantes. Y en trabajos escritos reserve el derecho de comunicarse con el estudiante en vivo, hacer preguntas sobre sus contestaciones si existe dudas razonables sobre el trabajo. No asuma inmediatamente, ¿verdad?, que hay copia del mismo. Pregunta, a veces incluso, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero tenemos algunas problemitas de redacción y a veces es muy difícil entender lo que el estudiante está escribiendo o quiere decir. Pues cuando yo tengo ese problema, yo me comunico con el estudiante, mira, explícame qué tú querías decir aquí. O le corrijo lo que puedo y digo, no te voy a poner nota todavía porque quiero que discutamos tu trabajo juntos. Es otra manera de saber si el estudiante sabe lo que está trabajando, ¿verdad? Así que eso lo dejamos luego para el conversatorio. Sin más, pues le dejo con la procuradora estudiantil, Coralie Pacheco. Adelante. Saludos por aquí para que vean mi carita porque no sé por qué no me apareció mi foto. Pero muchas gracias pues, por la invitación del CEA y a los doctores Rodríguez y Donato, porque uno, siendo partícipe de estos conversatorios, aprende muchísimo. Así que yo voy a estar compartiendo un poquito con ustedes ese resumen de lo que ellos han traído, pero pues a la luz de lo que recibimos en la Procuraduría Estudiantil y sobre todo un poco, pues, ¿verdad?, recalcarles que no es porque ellos, ¿verdad?, se lo estén inventando, así que déjenme ver por aquí, sino es que hay una reglamentación, ¿verdad?, tanto estatal como federales y de esta institución con la que tenemos que cumplir. Déjenme, ok, perfecto. Así que, como les decía, no es que ellos se lo inventen, ¿verdad?, ni el CEA ni nosotros, sino es que pues nuestra institución afirma como una política institucional que la honestidad académica y científica debe permear en todos los ámbitos, ¿verdad?, de la vida universitaria. Así que podríamos decir que pues la ética es ese grupo de normas que todos tenemos que seguir para, ¿verdad?, que la institución esté en cumplimiento. Por lo que entonces el cumplir con estas normas asegura no que solo usted y yo, ¿verdad?, cumplamos, sino que nuestra institución, ¿verdad?, esté cumpliendo con su compromiso de ético en el día a día de su enseñanza y aprendizaje y a su vez cumplir con las leyes que nos aplican. La responsabilidad es de todos, ¿verdad? Los docentes, estudiantes y no docentes. Y es una responsabilidad que tenemos todos en divulgar, ¿verdad?, cualquier tipo de sospecha que tengamos sobre esa deshonestidad. Si usted, ¿verdad?, por ejemplo, en el salón de clase, usted sabe que es un grupo, ¿verdad?, de estudiantes que se ha copiado un examen o que ha ocurrido algo y pues el profesor no se ha dado cuenta y usted es testigo de eso, hay una responsabilidad, ¿verdad?, de decirlo, al igual que en medio de los docentes. Cualquier tipo de deshonestidad que usted vea, que haya recibido alguna desahogo de algún estudiante que le haya dicho que su otro profesor, ¿verdad?, ha entrado en deshonestidad académica contra alguna
información que el estudiante adquirió a través de una investigación, ¿verdad? Tiene usted también el deber y la responsabilidad de poder divulgar de manera confidencial, obviamente, y más adelante lo vamos a ver según la reglamentación que le cogía el derecho de la confidencialidad. Así que todos también tenemos esa responsabilidad de contribuir, ¿verdad?, a que ese quehacer académico se rija por los principios de la honestidad, como bien nos presentó el doctor Rodríguez, la verdad, la integridad, esa transparencia, la equidad, la justicia. Mencionaron el reglamento, ¿verdad? Es una de las que nos dejamos llevar, pero específicamente el reglamento general sobre la conducta que es sujeta, ¿verdad?, a sanciones y a medidas disciplinarias, toda forma intencional de deshonestidad o falta de integridad académica, incluyendo pero sin limitarse a acciones fraudulentas, obtención de notas o grados académicos, valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar o totalmente parcial la labor académica de otras personas, plagiar total o parcialmente el trabajo de otras personas, copiar total o parcialmente las respuestas de las preguntas del examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, ¿verdad? Así que, como ven, lo que nos ha presentado tanto el doctor Rodríguez como Donato, cobija todo lo que la reglamentación, ¿verdad?, nos pide y nos exige que podamos cumplir. Así que dentro de esa deshonestidad, pues está el plagio, la falsificación, la invención o atribución falsa, la alteración y mal manejo, ¿verdad?, y el interés propio. Dentro del ejercicio, ¿verdad?, que hacemos día a día, de las solicitudes en la Procuraduría Estudiantil que recibimos, hemos podido un poquito recopilar, ¿verdad?, algunas de las situaciones que pueden causar la falta, o que han podido causar esta falta de deshonestidad académica. Y yo un poco viendo y en el día a día, y es que somos un grupo, ustedes saben que nuestra comunidad universitaria es muy diversa, así que somos un grupo de personas compartiendo un mismo entorno, ¿verdad?, académico, pero con distintos valores, venimos de distintas culturas, así que distintos entornos familiares, y son situaciones y ambientes que pueden influir de forma negativa o positiva, ¿verdad?, a nuestro quehacer académico, ¿verdad? Así que otra de muchas situaciones que los estudiantes, ¿verdad?, no nos expresan dentro de su frustración, porque muchas veces dicen, pues no me percato de que tomé, pero después lo entienden, y pues mira, la presión de grupo, ¿verdad?, entre estudiantes, siempre está el que es líder versus el que es seguidor. En el caso de nuestros universitarios, la carga académica junto con el trabajo es un factor que influye muchísimo, ¿verdad?, en el aumento de esas conductas, pues por el poco tiempo que tienen, la ansiedad que entonces les preocupa porque tienen poco tiempo, tienen que trabajar, pero también quieren superarse, quieren obtener su grado, y para ellos es importante ambas cosas. También situaciones en el hogar, ¿verdad?, que le afectan directamente su salud emocional, y, ¿verdad?, en el entorno familiar y en sus personas como tal. Así que la falta de conocimiento sobre las normativas y cómo afecta negativamente el aprendizaje. Así que muchas veces el entorno educativo de donde venimos, si se habla o no, afecta muchísimo. Por ejemplo, nosotros recibimos estudiantes, ¿verdad?, aquí en nuestro recinto y ¿verdad?, en todo el sistema universitario, que vienen, ¿verdad?, de la escuela, ¿verdad?, de la escuela secundaria y del grado 12, y no sabemos cómo esos institutos, ¿verdad?, esas escuelas educativas y el Departamento de Educación ha estado trabajando, ¿verdad?, este tipo de temas. No sabemos si han estado expuestos, muchos no han estado expuestos, así que esa responsabilidad que conlleva este conocimiento de la deshonestidad académica. Muchas veces estudiantes llegan aquí y no se han enfrentado con este tipo, ¿verdad?, de información. En términos de los docentes, pues ya lo mencionaron los doctores anteriormente, el desbalance, ¿verdad?, y el discrimen, ¿verdad?, en todas sus modalidades, en términos de raza, color, género, creencia, en términos del balance de poder, ¿verdad?, que el profesor no sepa separar las ideologías o las creencias y los valores de los estudiantes, las agendas personales, poder obligar a los estudiantes, ¿verdad?, a que ellos usen libros de autoría, de sus autorías, sin seguir los procedimientos institucionales requeridos para eso, pero mucho más
la cuestión esta de la política, ¿verdad? Se ha dado mucho, que se ha utilizado el salón de clase como el auditorio para promover, ¿verdad? Distintas políticas y movimientos nuevos, y obligando a los estudiantes, ¿verdad? Independientemente de su ideología, a participar y ¿verdad? Un poco condicionándolos a las evaluaciones y a las notas. Así que entre intereses particulares, pues, y el favoritismo siempre, pues, son uno de los factores que hemos visto que ha llevado a algunos de los docentes, ¿verdad? a este comportamiento de la deshonestidad académica. Las normativas, pues no se las voy a mencionar porque ya hemos hablado un poquito, pero para que vean, hay normativas federales y estatales, sobre todo porque nosotros como institución de educación superior recibimos, ¿verdad? Fondos federales, así que ellos, ¿verdad? Tienen injerencia en las investigaciones, ¿verdad? De las situaciones de deshonestidad que se dan en nuestro recinto. Dentro del Reglamento General de Estudiantes, ¿verdad? Hay unos principios fundamentales que deben regir, ¿verdad? Cualquier investigación en caso de deshonestidad académica. Así que voy en un principio a mencionarlas y después podemos ir un poquito en términos de yo presentarles, ¿verdad? Qué es lo que ocurre en el cumplimiento de eso. Bueno, pues primero, presunción de inocencia, ¿verdad? Hasta que se determine lo contrario. Total confidencialidad y privacidad para todo aquel que de buena fe denuncia algún acto de deshonestidad. Así que ahorita mencionamos que todos tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de divulgar, ¿verdad?, esa conducta, pero los principios fundamentales que esa investigación tiene que cubrir es que esa persona se le brinde total confidencialidad y privacidad, ¿verdad?, de lo que ha hecho con buena fe y en cumplimiento a la política. Garantías de una diligente y abarcadora investigación, y ofrecer la oportunidad de que toda persona imputada pueda contestar las alegaciones, presentar evidencias a su favor, contrainterrogar testigos, protección de la reputación para aquellas personas investigadas, así como los que de buena fe denuncian la conducta deshonesta, atención a posibles conflictos de interés entre los involucrados, ¿verdad?, en la investigación. Esto es más bien para ese comité que se va a constituir para llevar a cabo esa investigación. Y el derecho, ¿verdad?, permitirle a esa persona y dejarle saber que tiene un derecho de apelar, ¿verdad?, según los procesos establecidos. Así que se da muchísimo, ¿verdad?, y lo vamos a ver más adelante, que automáticamente hay una sospecha de deshonestidad y se trata al estudiante o al docente como que ya es culpable, ¿verdad?, sin haber llevado a cabo, ¿verdad?, estos procesos. Así que tiene que haber una presunción de que esa persona es inocente y poder nosotros recopilar, ¿verdad?, usted como profesor, director, decano, ya vamos a ver, ¿verdad?, los pasos a seguir, que hay la evidencia, ¿verdad?, hay la evidencia suficiente para uno poder tomar, ¿verdad?, una determinación con respecto a esa conducta. Es decir, no podemos estar diciendo, pues yo tengo sospecha, pues ya le puse F. Pues yo tengo sospecha, pues ya no cumple con los requisitos. ¿Ve? Estamos penalizando antes de haber seguido el proceso. Bien, un resumen, ¿verdad?, según la carta circular del rector y el reglamento general sobre cómo se llevarían los procesos. Así que en ambas reglamentaciones la responsabilidad de la integridad académica es del docente y del estudiante, ¿verdad? Donde el profesor siempre puede atender, ¿verdad?, cualquier situación que ocurra en su curso, ¿verdad? En todo caso, sí, siempre debe poder notificar al director lo que está ocurriendo. Así que luego del director de analizar todo lo que el profesor le ha presentado, pues lo lleva al decano de la facultad, que entonces determina, según las disposiciones reglamentarias, si esa denuncia puede ser referida al rector y referirla, ¿verdad?, en un plazo no mayor de 20 días presentado. Luego entonces el rector determina según los procedimientos que están estipulados en la reglamentación. Desde la Procuraduría Estudiantil, ¿qué problemáticas hemos identificado? Bueno, pues el proceso administrativo no es uniforme, ¿verdad? Como no todo el mundo de ordinario estudiantes desconocen el proceso, pues unas facultades lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra, así que eso es un problema porque
se cae en lo que discutimos anteriormente, ¿verdad? En esa falta de presunción de que la persona es inocente, en no tener la evidencia completa, en no llevar a cabo lo que hace falta según la reglamentación. Así que hace falta una actualización sobre lo que constituye deshonestidad académica en el contexto de educación a distancia, ¿verdad? Ha sido bien retante, yo creo que para todos y más, y entiendo que tanto para los estudiantes, pero entiendo que para ustedes como docentes, pues muchísimo más, pero se dio, ¿verdad? Y lo discutimos con el doctor Donato, una estrategia fabulosa, pero se dio mucho, pues que hubo consecuencias en donde se desconectaban los estudiantes por falta de electricidad y no se les daba, ¿verdad? La oportunidad, automáticamente eran penalizados. Claro, el doctor Donato nos trae una excelente estrategia y vamos a ver ahorita cómo podemos prevenir a través del diálogo, que es poder llegar a acuerdos, ¿verdad? Si ocurre esto, porque puede ocurrir, o sea, como docentes no podemos actuar como que las cosas no están pasando, porque yo entiendo que a todos, que como a mí y todos ustedes, hemos sufrido los apagones, ¿verdad? Y hemos sufrido distintas situaciones, no todos tenemos la misma accesibilidad, ¿verdad? Y si estamos a distancia, muchos están remotos, así que eso se dio mucho, los cursos totalmente asincrónicos, ¿verdad? Sin esa interacción. Hay una nueva modalidad, digo yo, no ustedes, otros, que en esta cuestión de trabajar los cursos asincrónicos, el profesor simplemente se limita a poner material, ¿verdad? Ya sea auditivo ¿verdad? O cualquier mecanismo que utilice, y luego una fecha del examen sin haber esa interacción, ¿verdad? De estudiante y profesor, que es tan importante y necesaria. Así que el que un curso sea sincrónico no exime al docente de cumplir, ¿verdad? Con su responsabilidad de educar. Otra situación, ¿verdad? Que trajo muchas situaciones en términos de esto de por miedo a represalias de deshonestidad, es la cuestión de las cámaras encendidas y la cuestión de grabar, ¿verdad? En términos de las cámaras encendidas, como quiera, los estudiantes se han quejado muchísimo, no hay nada por escrito que no lo permita. Sin embargo, ¿verdad? Desde presidencia, desde asuntos académicos, se les pide a los docentes, ¿verdad? Mucha sensibilidad, mucha conciencia, porque pues estamos en el entorno de nuestro hogar, muchas veces hay estudiantes que por su ansiedad y por donde viven, ¿verdad? Les da trabajo, ¿verdad? Que todo el mundo pueda ver dónde ellos están. Así que vamos a ver ahorita la importancia de ese diálogo. En términos de las grabaciones, hay unas disposiciones que por ley tenemos que cumplir, vamos a estar viendo ya mismito, ¿verdad? Por encimita, un poco quería dejárselas en la presentación para que pudieran acceder a ellas después más adelante. Por otro lado, no existe un balance justo y adecuado, ¿verdad?, entre el derecho a la libertad de cátedra y esos métodos de evaluación como consecuencia del miedo a que los estudiantes cometan deshonestidad académica. Así que vamos un poquito por la línea que ahorita la doctora Ortega nos estaba compartiendo sobre las rúbricas, ¿verdad? Se ha estado dando, ya estamos, ¿verdad?, cayendo y se ha disminuido ese tipo de solicitudes, pero se estaba dando mucho, que por el temor de que no se copiaran, pues la evaluación de los exámenes no iba acorde, ¿verdad? Primero, la complejidad de las preguntas no iban acordes con el tiempo asignado, las evaluaciones no iban acordes con el material discutido en clase, la cuestión de los exámenes secuenciales, que no se permitía volver atrás, que bien, como dice el doctor Donato, es una alternativa, no se estaba dando con una advertencia desde el principio de clase y en ese prontuario, así que entraban los estudiantes y les tomaba de sorpresa. Aquí, haciéndole referencia antes de continuar con una de las problemáticas, con varias de las problemáticas que hemos recibido, hay una circular, ¿verdad?, de la Decana de Asuntos Académicos, que un poco enlista esa comunicación e interacción que tiene que haber con los estudiantes, y esto se lo traigo un poquito, pues, por aquello que les comparto de la situación de los cursos asincrónicos, ¿verdad? Así que, pues, siempre tener presente, como todo, ¿verdad?, docentes, no docentes, estudiantes, que todos tenemos un deber, ¿verdad?, que cumplir. Así que hay que propiciar un ambiente de aprendizaje que promueva, ¿verdad?, esa comunicación entre los miembros del grupo
y esa interacción en ese contenido del curso, ¿verdad? Porque cuando eso no se da, se pierde mucha riqueza y en eso son ustedes mucho más expertos que yo. Así que dar seguimiento a esas diversas actividades y tareas de los estudiantes que participarán de las mismas, fomentando la discusión y el intercambio de ideas, ¿verdad? Así que para ello, el docente deberá acceder regularmente a ese curso en línea, contestar preguntas, consultas de los estudiantes, aclarar dudas, contestar mensajes, correo electrónico, lo más pronto posible, porque ha ocurrido también que hemos recibido situaciones que los estudiantes le escriben a sus profesores y reciben respuesta un mes después, donde no pudo esa duda ser aclarada y como consecuencia hubo ya un examen, ¿verdad? Donde no pudo salir bien. Así que ahí pues dice un periodo no mayor de 48 horas. Cumplir con las horas de oficina, ¿verdad? De forma virtual e informar a sus estudiantes el horario establecido. Les comunicará claramente su disponibilidad para reunirse sincrónicamente y contestar preguntas y aclarar dudas. Les da en la carta a la decana, ¿verdad? Alternativas de que sí se pueden, ¿verdad? Traer conferenciantes invitados, pero hay que llevar a cabo, ¿verdad? Un proceso y en eso el doctor Donato, pues entiendo que puede aclararnos un poquito. Aquí les comparto, aunque no voy, ¿verdad?, encima de ellos, pero para que lo tengan, los pasos que tienen que seguir, ¿verdad? Si es que desean grabar el curso, pues, resumiendo, hay que pedir consentimiento, ¿verdad? Y un solo estudiante que no quiera, pues el profesor aquí le da alternativas de cómo hacerlo, pues puede dialogar con su estudiante de cómo se va a sentir protegido, ¿verdad? Y distintas alternativas que le provee esta carta de la decana Fernández, que es del 6 de agosto del 2020, pero fue a base de unas recomendaciones que se hicieron a asesoría jurídica, porque esto trajo mucha controversia. Continuando con las problemáticas identificadas, pues miren, el enfoque de la acción, ¿verdad?, no está en la prevención. Los procesos que tenemos en las reglamentaciones, que como pueden ver hay que actualizarlas porque están bastante viejitas, proveen las herramientas para que los estudiantes incurran en cualquier falta de integridad académica y puedan ser penalizados. Sin embargo, falta que se integre, ¿verdad?, esa visión de que no sea punitiva, que resalte el aprendizaje sobre las consecuencias de cometer actos, ¿verdad? Siempre ese dedicar un día de clase o tres en el semestre sobre la política, sobre saber cómo se está integrando, saber en qué se incurre, saber cómo usted puede fallar, yo creo que es bien importante, ¿verdad? Ya empezamos porque esa política tiene que estar en los prontuarios, así que, pero es importante poderlo discutir y ustedes como docentes desde el salón de clase poder desmenuzar, ¿verdad?, esa política y ahí ustedes descubrir qué debilidades hay. Así que las sospechas de deshonestidad académica a veces se convierten en acusaciones, como ya lo habíamos visto, a veces se acusa al estudiante sin evidencia, profesor que establece tiempo irrazonable, ¿verdad?, como lo mencionamos, para contestar las preguntas. ¿Cómo podemos fomentar, ¿verdad?, la integridad académica? Un poco añadiendo a lo que los doctores Donato y Rodríguez, que me parece fascinante que podemos atender, ¿verdad?, esta situación, pues ya lo dije, esa comunicación entre estudiante y profesor, yo creo que es la herramienta esencial. Si realmente como docentes podemos integrar, ¿verdad?, en nuestro día a día y en nuestras funciones como educadores, que el diálogo es parte de una mejor educación, yo creo que podemos tener éxito en un montón de cosas, ¿verdad? Porque todos somos muy distintos y yo creo que dialogando, ¿verdad?, y escuchándonos, podemos entender las distintas situaciones que todos, ¿verdad?, podemos vivir. Así que ese diálogo directo con el profesor, ¿verdad?, como mecanismo inicial es bien importante. Entonces ustedes desde el primer día de clase fomentar que usted está en esa disposición al diálogo, que si este estudiante, que si cualquiera tiene situación particular, ¿verdad?, no es que va a ser cualquier situación, pero que esos estudiantes se sientan que usted está ahí para escuchar, para dialogar, y que ese norte es siempre aprender, enseñar, ¿verdad?, recibir, y siempre recibimos uno de otro. El sílabo temario como base de esa relación, pues volvemos. Yo siempre les digo a los profesores que nos visitan para solicitar un poco de recomendaciones, y a los estudiantes, ese es el contrato entre estudiante y profesor, ¿verdad?, el prontuario, el temario. Lo que usted ponga ahí es lo que ese estudiante va a ver
que se va a estar dando es lo que ese estudiante puede analizar y tomar una decisión informada de si en ese proceso de cambio puede cumplir con eso que está estipulado ahí, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Viendo ese prontuario, decir, bueno, puedo cumplir con todo, pero tengo esto que me presenta esta dificultad, voy a dialogarlo con mi profesor. ¿Ves? Así que eso que esté en ese prontuario de cómo usted va a evaluar, de qué herramientas va a utilizar, es bien importante. Otra forma, ¿verdad?, que podemos mejorar este proceso es participar en el Senado académico, identificar los errores que hemos cometido y aprender de ellos, seguir las directrices, ¿verdad?, que están emitidas de las diferentes unidades de administración central, asuntos académicos, desde rectoría, establecer el diálogo y discutir esta política, como habíamos dicho, ¿verdad? Así que puedan ayudar a identificar las necesidades en cuanto a este tema, identificar también si estudiantes tienen destrezas de fortalecer, ¿verdad? Si hay que fortalecer esas destrezas de redacción e investigación, entonces ahí el doctor Donato nos dio un poquito, ¿verdad?, de herramientas que pueden ayudar y ustedes como docentes pueden referirlo. Y pues sobre todo cuando usted tenga duda, ¿verdad?, de que no duda, de que usted piense, ¿verdad?, y sienta que hay un caso de sospecha, pues vamos a dialogarlo, vamos a consultarlo con el director, vamos a analizarlo con calma antes de tomar una determinación. Así que apostando siempre al diálogo, creo que, ¿verdad?, como mediadora en la resolución de conflictos, creo que es la mejor herramienta que tanto ustedes, ¿verdad?, como toda la comunidad universitaria podría utilizar para mejorar todo, ¿verdad?, y para que la experiencia en nuestra academia y nuestros estudiantes se lleven lo mejor y el mejor recuerdo que puedan tener y el mejor crecimiento. Así que muchas gracias. Cualquier pregunta, estoy aquí a la orden para escucharlos y un poco compartir con ustedes cualquier inquietud. Profesora, hay 2 comentarios de Elisa Ortega. Ella comentó que chequeé la página del Senado académico y las políticas, las circulares sobre honestidad académica no son de fácil acceso. Perdón, no escucho. Escucho bien bajito. ¿Me escucha ahora mejor? Perfecto. Pues Lisa Ortega hizo 2 comentarios. El primero es, chequeé la página del Senado académico y las políticas, las circulares sobre honestidad académica no son de fácil acceso. PDF de 200 páginas de todas las circulares del SA. Sugiero que existe un hub sobre honestidad académica en el portal de Río Piedra, que resume la política y que recoja los documentos relacionados. Excelente. Es muy buena sugerencia. Y sí, tienes razón, y empezando porque los tenemos que actualizar. También el otro comentario... disculpa. No, y que ese hub comience, ¿verdad?, cuando tengamos la política actualizada, que fue lo que acaba de decir la licenciada Pacheco. Sí. El próximo comentario de ella misma, Lisa Ortega, dice, muy importante que se resalte el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el pánico de deshonestidad académica. Si se comienza con una relación de poca confianza, no pinta bien. Que sea una relación horizontal. Estoy de acuerdo y creo que es lo que perseguimos, ¿verdad? Y con este tipo de actividad que me parece fascinante, creo que vamos caminando, ¿verdad?, hacia eso. Yo creo que lo más importante es que todos estemos dispuestos, ¿verdad? Y que sobre todo ustedes como docentes, que son una figura tan y tan importante en la vida de nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque ustedes son esos líderes que los van llevando y expertos, ¿verdad?, en los temas. Yo creo que muy acertado, ¿verdad?, ese comentario y es posible. Yo creo que si nos damos y desde el Senado académico podemos resaltar que eso es necesario, yo creo que en algún momento lo estamos logrando, porque, o sea, no es todo el mundo. Sé que hay, esto se da en el salón de clases, pero todavía lo que quede por arreglar que no se esté dando, yo creo que podemos ir luchando contra eso para que se logre. Francisco Ortiz Santini presenta un caso, ¿verdad?, que es lo más interesante, que él dice que vivió la experiencia de tomar clase con un profesor que portaba tarjetas de cada estudiante, las mezclaba como si fueran barajas para escoger estudiantes al azar y hacerle una pregunta. Si el estudiante no
respondía, pues el profesor hacía una marca en la tarjeta y esto sembraba pánico entre los estudiantes. Esto es para mí el principio de maleficencia, ¿verdad? Que es al revés del no maleficencia, o sea, que está utilizando el proceso evaluativo para sembrar pánico y eso no debe existir en la academia y en ningún lugar, ¿verdad? Educativo. Una de las señalamientos que hizo la procuradora, ella habla de un diálogo directo entre el profesor y el estudiante como mecanismo ¿verdad? De comunicación inicial, y eso yo lo inicio desde el primer día de clase, esa comunicación entre docente-estudiante, de crear un ambiente democrático, un ambiente de honestidad, de respeto mutuo, y lógicamente el curso mío es de evaluación y el componente ético es una de las unidades del curso. Pero yo enseño un curso de estadística y yo también trabajo el componente ético con los estudiantes, aunque es un curso de estadística, porque entiendo que esa comunicación inicial es importante para evitar ese ¿verdad? Problema, minimizarlo en lo más que pueda, aunque se puede dar, pero minimizarlo, el de la deshonestidad académica. Y logro casi siempre que mis estudiantes, si tienen dudas, se comuniquen conmigo en cualquier momento, atiendo a los estudiantes porque mi interés es que aprendan y se lo hago explícito. O sea, yo lo que quiero es que ustedes salgan de aquí teniendo ese conocimiento y más ustedes que van a ser maestros y en alguna medida pues van a tener que manejar, ¿verdad? Estos aspectos de deshonestidad académica en su sala de clase y tienen ustedes que estar convencidos, lo tienen que hacer, ese tiene que ser su repertorio filosófico. Yo le digo, cuando usted vaya en verdad a ser un profesional de la docencia, y en la gran medida de los casos, mis estudiantes, yo creo que logro, ¿verdad?, llegar a ello. Así que esto que presenta Francisco, yo creo que yo también viví parte de esa época, ¿verdad?, en algún momento de mi vida cuando estudié en la universidad, quizás no tan gráfico como eso, pero sí, ¿verdad?, me sentía que cuando uno decía algo en el salón era rechazado por el profesor porque posiblemente no coincidía con la ideología o la visión de vida del profesor, pues uno recibía las amonestaciones inapropiadas. Y utilizando mis experiencias como estudiante universitario, es que he tratado de crear ambientes adecuados para el aprendizaje. Sí, estoy de acuerdo, doctor Rodríguez, y yo creo que muchas veces con lo que tenemos que romper es que hay muchos docentes que piensan que esa no es su responsabilidad, ¿verdad? Compartir con el estudiante y un poco ese diálogo tan importante. Yo he recibido comentarios y pues de algunos donde me dicen, eso no es problema mío, es él el que se tiene que acercar si tiene alguna necesidad, ¿verdad? Es terminar con la mentalidad de que ese diálogo y que a mí como docente me importe, ¿verdad?, mis alumnos, no es parte de mi responsabilidad, ¿verdad?, en la enseñanza. Así que es como un poco romper con eso. Igual, ¿verdad?, y se da mucho con los estudiantes de acomodo razonable, que pues ahora hay un mecanismo nuevo que me parece fantástico, donde la oficina, ¿verdad?, de servicio de estudiantes con impedimentos les envía las cartas. Yo como docente recibo eso, pues mira, dar un poquito la milla extra. Que no es mi responsabilidad. Bueno, depende como usted lo vea, ¿verdad?, que es su responsabilidad. Para mí, la responsabilidad de un docente que mis estudiantes se sientan acogidos, que mis estudiantes escuchen, que mis estudiantes aprendan, yo aprender de ellos, ¿verdad? Así que si yo recibo esa carta de acomodo razonable y mi estudiante no se ha acercado, ¿verdad?, es responsabilidad de ellos y eso hay que dejarlo claro, eso no estamos entrando en eso. Pero nosotros como docentes tenemos que entender que hay condiciones y hay condiciones donde no muchos, ¿verdad?, se les permite esa interacción, ese atreverme a hablar con el profesor, y eso hay que llegar a unos acuerdos y según esos acomodos merece ese diálogo para ver, mira, cómo los vamos a cumplir, ¿verdad? Así que es un poco la actitud, ¿verdad?, la actitud de que sí, yo llego al salón de clase, me lo merezco todo, pues aquí está esto y todo el mundo que lo reciba como quiere y que bregue como sea. No, porque no podemos estar ciegos ni sordos con lo que se nos ha presentado, ¿verdad? Yo creo que eso es parte también de nuestros deberes como educadores. En ese sentido, que creo que coincido con usted cuando dice que es excelente, ¿verdad?, mecanismo ahora, porque hay cierto seguimiento a los procesos de acomodo razonable.
una cosa que yo hago con todos los estudiantes, ¿verdad? Cuando obviamente llega la carta y es deber de uno registrarla, ¿verdad? Que es el proceso. Pero una vez yo la registro, yo le escribo un email a los estudiantes y le digo, mira, recibí tu carta, recibí la carta, no tu carta, la carta de OAPI y la registré debidamente. Abro las vías de comunicación cuando tú te quieras reunir. O sea, si no te quieres reunir, no hay problema, pero cuando tú quieras, está abierto en cualquier momento, en el momento que sea, me escribes un email y buscamos la forma y nos comunicamos. Y en cierta medida, pues, he tenido estudiantes que no responden, pero he tenido estudiantes que me responden y me dicen, nada, muchas gracias, etcétera. En estos momentos no es necesario que nos reunamos. Y ya yo tengo una retroalimentación en ese sentido y digo, ok, pues, y ahí le digo, está muy bien, pero en cualquier momento ya tú sabes, estamos disponibles. Quería, si es posible, ¿verdad? Y ya entiendo que hemos entrado a la fase del conversatorio como tal, mencionar otra estrategia que yo he utilizado en cursos subgraduados mayormente, ¿verdad? Nosotros no queremos que los estudiantes cometan plagio, pero una de las cosas que yo me di cuenta en un momento dado es que los estudiantes saben que existe el plagio, saben que es una mala palabra, que no se debe ocurrir, pero no saben realmente qué es o cómo evitarlo. Y en ese sentido, yo me dediqué en ese curso subgraduado, o en los cursos esos tempranos, ¿verdad?, del estudiante. En la primera clase, yo les daba una presentación de integridad académica, deshonestidad académica, etcétera, que incluía no solamente, como hicimos aquí un poquito, que parecía punitiva la cosa, que mira, este es el reglamento, no puedes hacer esto, no puedes hacer esta otra cosa, sino qué hacer para evitarlo. Entonces le daba un pequeño primer rapidito, en mi caso pues utilizamos APA, ¿verdad? Pues y rapidito, mira, esta es la forma de citar y te vas a quedar con esta presentación porque vas a tener los datos y todo, pero a la misma vez te sirve de evidencia, te sirve de manera de saber cómo citar correctamente para que no cometa atribución inapropiada, ¿no? Sino que, y le digo, es muy difícil que nosotros inventemos la rueda y de eso no se trata, de hecho, de eso no se trata la ciencia. Le digo, es de contribuir a las contribuciones de los demás, de adelantar el proceso. Así que si alguno de ustedes inventa la rueda, magnífico, tremendo, qué chévere, pero no, aquí no se sienta de que porque no está diciendo algo por primera vez, su trabajo no vale. Así que cite, porque eso es parte importante del proceso, ¿no? Y entonces no solamente hago eso el primer día y este segundo lo hago también para mis clases graduadas. Tan pronto aparecen los itinerarios de los talleres de donde sea que tengan que ver, ¿verdad?, con citar correctamente con APA o con MLA o con lo que sea, o de alguna manera que tenga que ver con todo esto de integridad académica, les envío los enlaces. Digo, matricúlense, chequen esto. Y yo creo que en el proceso, ¿verdad?, lo que trato es decirle, mira, yo no estoy aquí, de hecho, acá entre nosotros, como esto nadie lo va a ver, yo les digo, incluso trato de hacer un poco de chistes con ellos, les digo, mira, y ustedes saben que la reglamentación universitaria exige que si yo veo un acto de deshonestidad académica, lo informe inmediatamente. Yo no quiero ser chota. No me pongan en esa situación, vamos a bregar entre todos. Entonces trato como de romper un poco el hielo. Es decir, vamos, y si usted tiene dudas, avíseme y yo le explico. O sea, y es algo que yo hago, ¿no? No sé si le puede servir a alguien, ¿verdad? Pero trato de que, y a veces estamos contra el reloj porque queremos cubrir todo el sílabo, pero trato de sacar por lo menos una hora, media hora para discutir esto y dejarles esa presentación para que ellos puedan hacer referencia. Sería interesante, porque hay algunas personas que están escribiendo en el chat, unos colegas, que si pudieran, ¿verdad?, integrarse a la conversación
más allá del chat sería, porque eso es lo que queremos, establecer ese diálogo. Invito a Lisa y a Angie Cruz Lebrón y a Francisco a que se integren porque han escrito varias, ¿verdad? Aspectos interesantes de sus experiencias. No sé si... bueno, Okay, Francisco primero. No. Yo soy de Antigua. The ladies first, no hay problema. Okay, Angie. Okay. Muchas gracias. Voy a abrir mi cámara si se puede también, porque Claro. yo no tengo ningún problema con eso. Yo soy estudiante todavía actualmente a nivel subgraduado y estaba compartiendo una de mis experiencias en mi primer año de universidad. Siempre, ¿verdad?, los profesores cuando discuten el prontuario hablan de la deshonestidad académica, pero cuando uno viene de la high school, como habían mencionado, uno no sabe exactamente qué implica eso, y uno se asusta y no te dan esa información porque asumen que ya tú lo sabes, asumen que ya tú tienes esa información en tu equipaje y no se detienen a explicarte qué implica. Y por eso en muchas ocasiones en los primeros años de universidad, mientras uno se va acoplando a esos primeros trabajos, uno tiene errores, la F, y uno a veces no entiende el por qué, y es por eso, porque asumen que ya tenemos esa información y no nos explican más allá de eso. Muy bien. Excelente. Yo creo que eso, ¿verdad? Que interesante que tengamos estudiantes también aquí en este conversatorio, porque están dando, ¿verdad?, el testimonio que viven en el día a día. Eso es cierto. Muchos estudiantes cuando yo doy la unidad de ética, me comentan lo que dice Angie, específicamente de la profesora. Yo desconocía eso. A mí nunca me dijeron que el copy-paste era plagio. O sea, y pues entonces uno entra, ¿verdad?, en la explicación y en las consecuencias que puede tener en términos académicos el tú copiar información sin citar al autor. Así que gracias por compartir tu de nada. De hecho, yo estoy estudiando educación, o sea, yo soy de la Facultad de Educación, así que por eso es que estoy cogiendo estos webinars para irme acoplando, así que nada, un placer a todos. Excelente. ¿Alguien más? Lisa, no sé si querías decir algo. Tener a Angie aquí me hizo a mí el día. Ajá, y a mí también. Sí, qué bueno. Excelente. Sí. Tenemos a Francisco. Ok. Sí. Nada, gracias por la oportunidad. Como estaba mencionando Luis, yo también, como yo tengo formación legal, pues yo trato de darle al estudiante un debido proceso, ¿no? Entonces, pues, tan pronto recibo la carta, yo inmediatamente me comunico, lo podemos hacer por escrito, lo podemos hacer en video, pero casi siempre el estudiante de acomodo razonable es siempre la misma necesidad, tiempo adicional en el examen. No es ninguna otra necesidad, particularmente en línea, porque cuando es en presencial, pues es un poco más complicado, porque no es que el estudiante va a estar entrando y saliendo. Y usualmente yo lo que hago es que atajo inmediatamente, quiero saber cuáles son tus necesidades, y tan pronto me confirman que es lo del tiempo adicional, pues mira, no hay problema, cuenta con eso. Lo único que te voy a pedir es que si pueden me envíen un recordatorio cuando ya esté programando el examen para yo saber a quién le voy a dar el tiempo adicional. Y ya entonces con eso uno ataja esa situación y el curso sigue su normalidad. Eso es lo único que quería añadir. Muy bien. Gracias. No sé si Lisa, que también ha estado activa en el chat. Sí, hola, saludos. Sí. Voy a leer lo que les compartí en el chat, y es que los estudiantes que necesitan apoyo en la redacción y para entender lo que es permitido o no para citar, etcétera, existe el Centro de Competencias Lingüísticas en la Facultad de Estudios Generales, y aunque ese centro existe para los estudiantes de la facultad, tengo entendido que cualquier estudiante del recinto puede utilizar esos servicios. Así que está ese recurso que trata de, pues, compensar ciertas destrezas que necesitan fortalecerse, estudiantes que llegan al recinto que no conocen esto, como explicó Angie. No todas las escuelas hablan de deshonestidad académica. No todos hacen hincapié en eso, así que es bueno darle un primer a los estudiantes cuando llegan al recinto.
Y ese centro pues puede ser de muchísima utilidad. Segundo a Lisa. De hecho, no solamente yo en los últimos semestres estaba dando clases graduadas y tengo estudiantes graduados que lo utilizan continuamente. Y a veces pues es de esas cosas también, cuando ya uno sabe que hay un problema de redacción y dice cómo me acerco al estudiante. Es un poquito difícil para nosotros, ¿verdad? Sin que se sienta que haya como que este asunto de que uno está invadiendo su espacio. Y tuve una suerte este semestre que acaba de pasar porque necesitaba que un estudiante hiciera su acercamiento al centro y participara de su servicio. Y justo el día que tenía que hablar con el estudiante, en la clase, otra de las estudiantes dijo, yo uso el Centro de Competencias Lingüísticas y me ayuda un montón. Y dice, ¡ay, qué bueno! Porque ahora ya tengo ahí la manera de un pie de entrada, ¿verdad? Para decirle, mira, necesito que te comuniques con ellos porque tienes unas cositas que trabajar en tu escrito, ¿no? Pedro en el Pedro Rosario en el chat menciona, ¿verdad?, que es un error que cometemos los profesores, asumir que los estudiantes saben lo que es plagio, ¿verdad?, como había dicho Angie anteriormente. Y tenemos una mano levantada de Francisco, así que adelante. Sí, gracias. Con respecto al problema de la redacción, yo a veces tengo que evitar masacrar escritos porque es frustrante ver la cantidad de errores de distintas índoles que cometen estudiantes, que obviamente es algo que se arrastra. Y en la escuela, la antigua escuela de comunicación, hoy facultad, pusieron a funcionar un plan piloto de estudiantes pares que operaban como asesores. Y entonces lo que se hacía es que antes de entregarme el trabajo, el estudiante par se reunía con mi estudiante, discutían en el trabajo, le hacía unas sugerencias, entonces me entregaba un trabajo más pulido, yo recibía ambas versiones, o sea que incluyendo una certificación del estudiante par de que había revisado, etcétera. Que eso es quizás algo que también se podría explorar como una opción. Sí, con relación a ese aspecto de redacción, para la evaluación del recinto y los dominios que se evalúan, uno de ellos es la redacción, ¿verdad?, en español e inglés, producto de las acreditaciones, tanto a nivel de la institución como de los programas. El Centro para Desarrollo de Competencia Lingüística ha sido un puntal, ¿verdad?, en esta necesidad que tiene el recinto de mejorar en los estudiantes los procesos de redacción. Y es cierto, aquí al principio, ¿verdad?, y se ha dejado de usar por la cuestión de la pandemia, pero yo dirigí la Oficina de Evaluación del Aprendizaje durante cerca de 10 años a nivel de recinto, y nosotros habíamos desarrollado una estrategia que era que cada 2 años se le daba a los estudiantes de nuevo ingreso un examen de redacción a todos los estudiantes. Ese examen lo corregían profesores del área de español en humanidades, estudios generales y educación. Incluso se incorporó Héctor Aponte Alequín de la Escuela de Comunicación, ahora facultad, ¿verdad? Y entonces, pues a esos estudiantes se le daba seguimiento, y mucho de ese seguimiento era utilizar el Centro de Competencia Lingüística para que los estudiantes pudieran pulir esas destrezas. Luego se le daba una postprueba al final, ¿verdad?, que era redacción de otro ensayo, y se veía si había progreso o no para informar a las agencias, ¿verdad? Pero necesariamente no necesariamente era para informar a las agencias, sino para que la universidad misma viera qué estaba haciendo y cómo estaba atendiendo esos rezagos en aspectos de redacción. Y incluso yo creo que en comunicación, lo que era la Escuela de Comunicación, pero ahora es la facultad, que todavía no les sé el nombre completo, ¿verdad? Tenía un proyecto muy bueno dirigido a ampliar esa área de redacción y a mejorarla. Y de hecho ellos desarrollaron unos cursos específicamente para estudiantes. Ahora el CEA
acogiendo un poco esa necesidad, ofrece talleres también de redacción para estudiantes. Así que sí en el campus, ¿verdad?, se está haciendo esfuerzos para mejorar esas destrezas. Y no sé, ¿verdad?, cuán efectivas están siendo ahora con esto de la pandemia y de muchos cursos que no se están reuniendo presencialmente, pero sí la institución ha hecho sus esfuerzos para mejorar esas destrezas, tanto en inglés como en español y en otros idiomas. ¿Alguien que quiera comentar algo más? No sé. Yo quería compartirles un poco que se me ocurre, porque he escuchado, son tantos buenos, ¿verdad?, información que hemos compartido, que yo creo que me gustaría que nos empecemos a mover a poder llevar ante el Senado una nueva reglamentación. Y yo creo que ha sido tan valioso todo lo que se ha compartido aquí, que me encantaría. Yo puedo llevar al Comité de Asuntos Estudiantiles, pero quisiera entonces incorporar, ¿verdad?, y que tal vez juntos podamos hacer, yo pueda llevar la voz en términos de atender todo lo que, ¿verdad?, hemos presentado, y que pueda ayudar primero a actualizar la reglamentación y que se atempere, ¿verdad?, a lo que estamos viviendo y a lo que se ha presentado aquí. Así que estoy a la orden. Si me quieren enviar por correo electrónico cualquier cosa que ustedes quieran que yo presente, ¿verdad?, para ante el comité, yo encantadísima, porque quiero entonces moverme a que podamos lograr enmendar esa certificación y hacerla nueva, ¿verdad?, y que se equipare al día a día. ¿Algún otro comentario, alguna expresión de la audiencia que quiera compartir? Si me permiten, ya que a mí me encanta llenar los espacios vacíos. Yo cada semestre es típico, especialmente los cursos en línea, que siempre hay un estudiante perdido y pregunta en el chat público si hay un grupo de WhatsApp. Y entonces yo veo que se empiezan a repartir. ¿Hay algún tipo de sugerencia respecto de cómo lidiar digo, porque yo puedo entender la utilidad de compartir información y que a lo mejor discutan y qué sé yo, pero no sé si habría que hacer algún tipo de admonición en ese momento, aprovechando las circunstancias, de que debe utilizarse para eso, pero ese chat debe permanecer callado en el momento de tomar el examen o algo así por el estilo, pero no sé si han tenido que lidiar con esa situación. Yo, por ejemplo, en mi curso, o sea, en Moodle, creo un WhatsApp yo con ellos para comunicación directa, ¿verdad? Les hablo de lo que dice Francisco, les digo, mire, y es que yo lo veo en las redes, yo tuve acceso y me aceptaron en un grupo de la UPR que solamente es para estudiantes, pero yo pedí acceso y me aceptaron, el administrador me aceptó. Así que yo tengo mucho acceso a comunicación de los estudiantes. Yo veo, ¿verdad?, al inicio del semestre, estudiantes diciendo, ¿dónde están los grupos de WhatsApp de tales cursos? O sea, ellos hacen la lista. Lógicamente son grupos de WhatsApp de los estudiantes, que entiendo que muchas veces es para compartir información, ¿verdad? Porque ellos, algunas de las quejas que ellos plantean es la poca comunicación de sus profesores al inicio del curso. Este comienzo del curso fue un poco, ¿verdad?, accidentado por la migración de los correos electrónicos hacia Outlook. No había mucha comunicación. Yo le enviaba comunicación a mis estudiantes y no me contestaban. Y entonces, ¿verdad?, yo digo, bueno, pues ese grupo de WhatsApp, los estudiantes se están comunicando y de alguna manera se van a comunicar, ya sea con el director de departamento o con el decano de asuntos estudiantiles de su facultad, para tener, ¿verdad?, esa comunicación con ese profesor o profesora que ellos no le han contestado todavía. Pero sí entiendo que en esos grupos de WhatsApp, como son de ellos, pues puede utilizarse, lógicamente, ¿verdad?, para compartir información que genere deshonestidad académica. Podría darse, ¿verdad? No lo voy a asumir de entrada, pero
sí podría ser. Yo no sé cómo se podría manejar eso porque esos son grupos, ¿verdad?, privados de ellos, pero sí existen. Ay, a mí me encantaría acogerme a la frase del doctor Donato, relájese y respire. Sí. Hay cosas que no podemos controlar. Exactamente. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. No podemos olvidar que a la larga, cuando un estudiante comete deshonestidad, ¿verdad? ¿Quién es el que se perjudica, ¿verdad? A lo mejor en el momento puede salir bien y sacó el curso, pero ya en un futuro, ¿verdad? Si estamos al tanto y lo vemos, pues tenemos la responsabilidad de trabajarlo, ¿verdad? Y yo creo que con todos los mecanismos de prevención que hemos discutido aquí, ejercemos una responsabilidad. Hay cosas que no podemos controlar. Eso es cierto. Así que, creo que Lisa había... Sí, eso iba a ser mi comentario, que los grupos de WhatsApp van a ser inevitables. Sí. Pero también WhatsApp es una excelente herramienta de comunicación rápida. Necesitamos esa herramienta, yo la uso diariamente. Sí. El control sobre grupos extraoficiales, ¿verdad? Porque están los oficiales que los inician los profesores, pero también al mismito se crean grupos extraoficiales. Hay veces que simplemente lo usan para aclarar dudas entre ellos mismos, para preguntar ¿cuándo es el examen? Sabe que no necesariamente va a ser siempre para hablar mal del profesor o para compartirse información durante exámenes, etcétera. O sea, que es un arma de doble filo, ¿verdad? Pero que es de utilidad y pues lo que no se tiene control, no se tiene control, punto. Sí. Yo cubro mi base de información diciéndole pues que en el examen, digo, si voy a usar exámenes, ¿verdad? Porque hay otras herramientas, pero cuando uso exámenes, digo, no se puede utilizar otra herramienta, no se pueden comunicar y trato entonces de poner los exámenes con las restricciones que pueda, ¿verdad? Aleatorios si es posible, de tal manera que los estudiantes aún comunicándose pues no tengan la misma pregunta, o sea que hacerlo un poco difícil, ¿no? Correcto. Y pues el problema, como yo mencioné en algún momento, era que hay un asunto de justicia también involucrado, porque entonces los que realmente están estudiando se sienten desmotivados de decir, pues yo me voy a copiar también, si todo el mundo se está copiando, pues entonces si salen mejor que yo estudié, pero entonces pues tratando de manipular un poco el examen para que no sea tan fácil ese proceso. Por el otro lado, si usa Respondus Monitor, pues se verían los estudiantes con el teléfono en la mano o quizás mirando para el lado y ya entonces ahí habría otra serie de herramientas que nos ayudarían en ese proceso. Pero otra vez, o sea, con una buena documentación institucional que diga, puedes hacer esto, esto y esto y esto y esto, vamos más a la segura. Okay. Ya se creó la política para Respondus Monitor, Respondus en el recinto, o sea, ya es de uso. No es parte, no creo. Yo creo que no. Es parte de lo que está trabajando el Senado académico. Okay. Pero en términos generales, pues el browser, o sea, la mayoría de los cuestionamientos al programa, ¿verdad? Muchos de ellos son infundados, están pensando en una cosa que no es lo que hace el programa. El browser es un programa como cualquier otro. Si uno dice, bueno, para tú acceder a esta clase, tienes que ir a Safari e ir a Moodle. Tú le dices, pues para ir a este examen, tienes que ir a Safari, a Moodle, y en Moodle decirle que vas a coger el examen, que te va a abrir los down browsers, o sea, todo es el mismo proceso. Claro, el monitor ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues entendiendo las sensibilidades, yo le digo, mira, primero que nada, nadie tiene acceso a esta grabación que no sea yo, como profesor. Segundo,
a veces lo único que tú requieres es mover la silla. O sea, ponte de tal manera que lo que yo vea atrás es una pared. O sea, yo no necesito ver tu cuarto, yo no necesito ver tu cama, yo no necesito ver la cocina. O sea, ponte de una manera que yo lo que vea es la pared, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tratar de asegurarle al estudiante, mira, y toda esta información está en tu computadora, no hay ningún tercero que tiene acceso a ella, el único que va a verlo soy yo como profesor de la clase, perdón. Pero por eso digo que si tuviéramos ese documento ya que dice, mira, creo que en Mayagüez lo resolvieron en la matrícula, hace par de semestres atrás, en la matrícula hay un botoncito que dice, usted al aceptar matricularse, está aceptando que se van a usar herramientas de proctoring, ¿verdad? En las evaluaciones y demás. Que pudiera ser algo que quizás en forma programática se pudiera hacer aparte de la política, pero yo creo que la política es importante para que todos tengamos un documento que nos cobije, ¿no? Y estar claro lo que podemos y lo que no podemos hacer. O sea que al momento no es una política de sistema, sino que ha sido una política de recinto, ¿no? De unidades. Sí, hasta ahora es por recinto. Okay. Hasta donde yo sé. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Sus preocupaciones, sus preguntas, sus quejas. Yo creo que nos estamos acercando, ¿verdad? Casi al final de... Sí, es que ya es tarde, ya estamos ahí. Si no hay más preguntas, yo quisiera agradecerle al doctor Luis Joel Donato y a la licenciada Coralie Pacheco el haber tenido la oportunidad de compartir este espacio, y a los colegas y estudiantes que están aquí, que fue una sorpresa, ¿verdad? Tener estudiantes, eso es una maravilla. Es como dijo Luis Joel, nos hizo el día a estudiantes. Así que agradecerle su participación y decirle que estamos, ¿verdad? Yo entiendo que el webinar va a estar disponible. Yo voy a compartir el documento también en PDF, así que van a tener acceso al mismo. Si lo quisieran utilizar en sus cursos, son bienvenidos. Okay, así que muchas gracias. Gracias a ti, Julio, también. Estás dando las gracias, porque yo te doy las gracias a ti y al CEA por la oportunidad de compartir, y a todos los que están aquí por darnos el beneficio de la duda y venir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente. Muchas gracias a ustedes por darnos este recurso y esta información. Muchas gracias. Nosotros vamos a estar enviando un correo donde va a estar disponible el certificado, y más tarde también vamos a enviar todo el material didáctico que se dio en este webinar. Después también se va a enviar un link a nuestro canal de YouTube, donde si es que ustedes necesitan ver de nuevo la presentación, lo van a poder ver, va a estar accesible. Entiendo que los documentos, por ejemplo, la presentación que yo voy a enviar, sí. Ustedes se la comparten también a los colegas que la necesitan, ¿no? Sí. ¿verdad? Ok. Nuevamente, muchas gracias por venir dando toda esta información. Espero que podamos trabajar con ustedes nuevamente. Gracias. Gracias a todos. Buen provecho, buen fin de semana y mucha salud para todos. Gracias. Igualmente. Gracias. Buen día a todos.